Yeah. Respiraba fuego, sangre en mi andar, cegado de orgullo, no quise escuchar. Su gloria me hirió y escuché una voz, caí al polvo y el Señor habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bien, buenas noches, hermanas. Nuevamente vamos a estar aquí con nuestro, pues ahora sí, con nuestro seminario de guerra espiritual. Hoy vamos a hablar y vamos a empezar a hablar un tema, ¿verdad?, que es muy importante dentro de lo que es el área de la guerra espiritual, y es la liberación. Es un tema bastante apasionante, bastante amplio, ¿verdad?, para hablar. Y yo siempre digo que cada predicador y cada uno de los que compartimos o hablamos acerca de liberación, pues tenemos nuestro propio manualito, ¿verdad? Inspirado muchas veces en las mismas experiencias que uno ha tenido durante la vida en el caminar con Cristo. Entonces vamos a hablar de muchas experiencias que Dios nos ha permitido tener en cuanto a liberaciones, en cuanto a este tipo de actividad que nos hemos movido, ¿verdad?, en ella también. Y hemos tenido algunas experiencias bastante interesantes. Algunas nos ha tocado con algunos de ustedes, como por ejemplo con la apóstol Irma, ¿verdad? Nos han tocado varias liberaciones bien buenas, Tanto. muy recientes, muy Sí. recientes, ¿verdad? Pero aparte, pues Dios nos ha permitido desde antes, ¿verdad?, poder tener muchas experiencias que gracias a Dios, pues nos han ayudado a creer. Entonces, todo lo que usted va a escuchar es basado en la Biblia, obviamente, y basado también en la experiencia personal de un servidor, ¿verdad? Entonces, recuerde que en la liberación no hay una regla, ¿verdad? Hay principios, obviamente, que los vamos a aprender, pero cada liberación es diferente, ¿verdad? Y cada manifestación y cada vez que usted libera a alguien es diferente, y todo tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, como debe de ser en cualquier tipo de área. Entonces, vamos a empezar con este manual de liberación que consta de 10 clases, y la última lección, cuando lleguemos a la última lección, es cómo ministrar y permanecer libre. Eso va a estar interesantísimo. Entonces, vamos a empezar con el tema número 1, que se llama el propósito de la liberación. Voy a leerles lo que yo escribí aquí como prólogo. Perdón, y dice: a ti que has buscado la libertad, si tienes este manual en tus manos, es porque has sentido el peso de cadenas que, aunque invisibles, han limitado tu vida, tu gozo y tu propósito. Quizá te sientas cansado de luchar contra pensamientos de derrota, contra hábitos que no puedes romper, contra un pasado que no puedes soltar. Quizás has orado, has ayunado, y aún así la sombra de la opresión parece seguirte. Quiero que sepas que tu clamor no ha sido en vano. Este manual no solo es un libro de doctrina, es un mapa de batalla. Es la revelación de que la libertad no es un deseo lejano, sino una promesa que te fue dada en el Calvario. Jesús no solo murió por tus pecados, sino que murió para desatar las obras del diablo en tu vida. Este camino no es para los que solo quieren leer, sino para los que están listos para luchar. Cada lección te retará a confrontar tu pasado, a perdonar lo imperdonable y a reclamar la autoridad que te fue dada por el Rey de Reyes. Te llamamos a un acto de valentía, a un paso de fe, a dejar de ser una víctima y a convertirte en un guerrero de Cristo. Tu libertad no es un regalo que se recibe pasivamente, es un territorio que se conquista con la verdad. La libertad no es un destino, es una decisión. Y hoy esa decisión está en tus manos. Tómala, camina y sé libre. Este mensaje que Dios puso en mi corazón ponerlo al principio es un reto para toda la persona
que quiera caminar en la libertad y en la liberación. Esto es una invitación, ¿verdad? Para que las personas que puedan recibir esta enseñanza, ¿verdad? Puedan ser liberadas. Este manual, hermano, que usted va a recibir el día de hoy, que usted vamos a tener estas clases. Número uno, busca el objetivo de que usted se prepare, ¿verdad? Que usted pueda ser preparado en la liberación, en la guerra espiritual, para que cuando usted ministre, usted pueda ministrar con autoridad, con poder. Número dos, busca que usted también sea libre. Si durante el proceso de la enseñanza usted, ¿verdad?, es liberado, yo me voy a dar por bien servido. Si hay alguna cadena que se tiene que caer, se va a caer en el nombre de Jesús. Si hay alguna actividad de espíritus de opresión que están ahí, se van a tener que ir en el nombre de Jesús. Entonces, quiero que sepan que hablar de liberación no es fácil, no es sencillo, así como hemos hablado de guerra espiritual. Cada vez que nosotros vamos a denunciar al enemigo, el enemigo va a buscar todos los medios para que usted no reciba esta enseñanza, para distraerlo, para que a mí se me vaya la voz, y el enemigo va a estar tratando de atacar para que esta enseñanza no sea dada. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que nosotros lo descubramos. Pero hoy en el nombre de Jesús tomamos autoridad, atamos todo espíritu en los aires y declaramos que va a haber una libertad durante este tiempo en el que vamos a llevar esta enseñanza. Va a haber una libertad para que usted pueda recibirla y usted pueda también brindarla. Amén. Bien, entonces la primera lección se llama el propósito de la liberación. Y el objetivo es establecer la liberación como una parte esencial del evangelio del reino, del reino, no como una doctrina opcional. Bien, el ministerio de Jesús no se limitó a las predicaciones. Sus acciones eran tan importantes como sus palabras. Él vino para confrontar y desmantelar el reino de las tinieblas. La liberación es la manifestación visible del poder de Dios en un mundo caído. Vamos a leer Primera de Juan 3:8. Vamos a estar ocupando la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Juan 3, versículo 8. Primera de Juan 3:8. Dice así la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y lo vuelvo a repetir: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Mire, en este versículo, la palabra griega deshacer viene es un término que dice luo. Este término poderoso y multidimensional no solo significa anular o terminar, sino también desatar, liberar, soltar y disolver. Mire, esto es interesantísimo, hermano, porque hay muchas congregaciones que le tienen miedo a la liberación. O sea, tú les hablas de liberación y no quieren saber nada de la liberación. Entonces dicen, no, nosotros con predicar la palabra, con eso basta, porque la palabra libera. Y es verdad, la palabra de Dios liberta, ¿verdad? Pero tenemos que entender que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, dice la Biblia que la palabra es como una espada cortante de dos filos que penetra, parte el alma, las coyunturas y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero tenemos que entender, mi hermano, que cada persona que viene del mundo viene, no nada más viene sin salvación, sino que en el mundo Satanás se encargó, ¿verdad?, de destruir todo su mundo. Hay gente que viene demasiado dañada. Yo alabo la vida de las personas que llegan a la iglesia
y en un abrir y cerrar de ojos son liberados. La palabra los convenció, pero tú platicas con ellos y te das cuenta que la vida que tuvieron no fue una vida tan complicada. Vienen de familias donde a lo mejor mamá y papá siempre estuvieron, hubo problemas, pero estuvieron bien educados, Vienen con algunas situaciones como vicios o que tomaban o que fumaban o algo así, pero realmente no vivieron situaciones muy complicadas. Ahora, la Biblia dice que el que peca es del diablo, porque el diablo desde el principio peca, pero Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces vamos a entender, el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿cuáles son las obras del diablo? ¿Cuáles son las obras del diablo? ¿Cómo se manifiestan las obras del diablo? Según este versículo. Lo que tenemos en el mundo, en el, en Vamos el, a leerlo en de el nuevo. mundo terrenal. A ver, quiero que lo lean de nuevo. ¿Cómo dice? El que peca es del diablo, porque el En mi, diablo peca en desde mi el versión, principio. en mi versión dice, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Entonces, fíjense, ¿cuál es la obra del diablo? Según este versículo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Destruir, Vuélvame a destruir. leer, hermanos. A ver, ¿el Pero diablo qué hace? Según el Pecar, versículo, ahí pero dice, y lo dice claro. el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el ¿Qué día hace en el que Dios diablo? creó el mundo, ¿Qué hace el diablo? el pecado. Exactamente, el diablo ha estado pecando desde que empezó el mundo, ¿verdad? Dice que el diablo peca desde el principio. Ahora, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca, ¿verdad? Entonces, la obra del diablo en el hombre es hacer que el hombre peque. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si el hombre peca, le pertenece a él. El pecado le da un derecho legal al enemigo, un derecho de pertenencia, así como la santidad nos da a nosotros una legalidad de que somos hijos de Dios, ¿verdad? De que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Asimismo, el pecado es el derecho legal que Satanás tiene sobre cada persona. Entonces, cuando una persona practica el pecado, oigan, acuérdense que hablamos que hay una diferencia entre una persona que se equivoca y una persona que practica el pecado. Dice, el que peca, o sea, aquí se refiere al que practica el pecado, es amigo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces quiere decir que el pecado es el arma que Satanás ocupa para mantener un derecho legal sobre una persona. Ahora, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fíjense qué tremendo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí dice el versículo que acabamos de leer, que Jesús vino ¿para qué? Para deshacer Para destruir las obras del las diablo. obras del diablo. Entonces, ¿cuáles son las obras del diablo? El pecado. Pecado. Todo lo que tiene que ver con pecado son las obras del diablo. Y el Hijo de Dios apareció para deshacer el pecado. ¿Qué significa deshacer, hermano? romper, destruir, Exactamente, romper, destruir. Pero aquí lo que se los acabo de leer, dice la palabra griega deshacer, viene de este término que es luo. Este término poderoso y multifuncional no solo significa anular, fíjense nada más, este término en este versículo nosotros lo leemos de la manera así, ¿verdad? Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer, ¿verdad? Y nosotros hablamos la palabra deshacer y nos imaginamos precisamente eso, para destruir, derribar, pero aquí
La palabra que se ocupa ahí en el griego es luo, que es anular. ¿Qué significa anular, hermano? Deshacer. Desaparecerla. Completamente lo anulamos, lo desaparecemos, lo quitamos, lo echamos fuera. Entonces, fíjense nada más qué importante es entender los términos para nosotros entender lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Entonces dice que practica el pecado es del diablo. Entonces, mucha gente piensa, entonces el que peca, entonces ya no tiene salvación porque es amigo del diablo. No, 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 no. Dice, el que peca es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene un derecho legal, porque el diablo peca desde el principio. Desde la fundación del mundo el diablo peca. Entonces él busca que la gente peque para poder tener un derecho legal sobre esa persona. Entonces, aunque esa persona muchas veces acepte a Jesús, mientras está en la iglesia aceptando a Cristo, si todavía sigue pecando, hay un derecho legal que el diablo tiene. Pero dice que para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para anular, para hacer nada las obras del diablo. O sea, él quita el pecado. Por eso dice, él es el Cordero de Dios que quita, que anula el pecado. ¿Por qué? Porque la única manera de hacer que Satanás no tenga un derecho legal sobre de ti es quitar aquello por lo cual el enemigo tiene legalidad sobre de ti. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, la palabra deshacer, luo, no solo significa anular o terminar, sino también significa desatar. Fíjense nada más, todo lo que significa esta palabra, cuando lo que estamos leyendo, ¿verdad? Todo lo que significa ahí, dice desatar, liberar, soltar y disolver. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Nos da a entender que cuando una persona peca, no tan solamente hay un derecho legal, sino que esa persona está amarrada, está atada, ¿verdad? Ese pecado que la persona hace, le da una legalidad a Satanás, donde Satanás la puede tener atada, amarrada. Y es que la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, vuelvo a repetir, dice el que practica. Es importante, hermano, que entendamos estos términos, que se nos graben en la cabeza. Porque mira, hermano, muchas veces nosotros leemos la Biblia como si fuera una comiquita. Pensamos que es la novela de la TV Notas, ¿verdad? Y la leemos como está y no la entendemos. No entendemos los términos y los términos son importantes. Tenemos que estudiar los términos para entender verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces aquí en este versículo entendemos el principio de la necesidad de la liberación dentro de la iglesia. Porque mientras que la gente no sea liberada, el enemigo va a tener un derecho legal sobre esa persona y la va a tener amarrada. Por eso necesita por fuerza ser liberada. Por eso solamente predicarles la palabra no basta. No basta con que acepten a Cristo, no basta, hermano. No basta con que los tengamos en la iglesia o en la célula, no basta con que vayan a la iglesia, necesitan por fuerza la liberación. Yo creo que en la congregación, en las iglesias, debe de haber 3 ministerios bien importantes, y yo creo que ya lo he mencionado antes, pero hay 3 ministerios que no pueden faltar, que es la intercesión, ¿verdad? Que es la liberación y la sanidad del alma. Porque sanidad del alma es diferente a liberación. La liberación es el pre a la sanidad del alma. Primero se libera y luego se sana. ¿Por qué? Porque si tú no liberas, no puedes sanar. Necesitas liberar por fuerza. La liberación no es una opción. No es que, es que no nos gusta aquí la liberación. Es que no queremos que la gente vomite. No queremos que la gente haga feo, dijera la apóstol Irma, ¿verdad? Y hizo feo, dice. De feo. Hacen feo, dice. No queremos hacer feo.
¿verdad? De hecho, si hay algo que sucede en la iglesia, es que mucha gente se controla, ¿verdad? Cuando sienten que van a ser liberados y no lo hacen, no porque no quieran ser libres, sino porque les da pena, porque tenemos un mal concepto de la liberación. Pensamos que la gente que es liberada, ¿verdad?, está siendo avergonzada, y no, hermano, la gente que está siendo liberada es porque desde antes está peleando por la liberación. La liberación no viene sobre quien no quiere ser libre. Si tú no quieres ser libre, tú no vas a ser libre, tan sencillo. Dios no va a hacerte libre si tú no quieres ser libre. Mire, en el ejemplo, y vamos a más adelante a hablar de él, pero en el endemoniado gadareno, dice la Biblia que cuando Jesús pisó la playa de Gadara, el endemoniado corrió hacia él, ¿verdad? Él fue el que buscó a Jesús. Él estaba en el cementerio, se pudo haber quedado allá. Sin embargo, ese endemoniado corrió hacia Jesús. Él fue a buscarlo. Porque yo pienso, hermano, la Biblia no lo menciona así, no lo menciona, pero yo sí lo pienso. Yo pienso que dentro de su enajenación, de su posesión, en la parte humana que él tenía como humano, ¿verdad?, que todavía no había perdido completamente la conciencia, él buscó a Jesús, porque dentro de los demonios le dijeron, ahí viene Jesús, y él supo que algo pasaba, porque algo pasaba dentro de él, y él corrió a Jesús a buscar la libertad. Por eso los demonios le dicen a Jesús, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Entonces Jesús le dijo, no, hombre, con ustedes yo no tengo nada que ver. Yo vengo a ver a este que necesita libertad, este hijo de Abraham que necesita ser libre. Entonces, este término, ¿verdad?, que significa no tan solamente anular, sino que significa desatar, liberar, soltar y disolver. Es una acción completa y final. Jesús vino a desatar a la humanidad de las cadenas del pecado y de la opresión. La liberación, por tanto, es una obra fundamental de la cruz, un derecho que se obtiene por la redención. Entonces, todo aquel que acepta a Jesús tiene derecho a ser libre. Si tú has aceptado a Cristo, tú mereces ser libre. Mire, hay gente, y hay mucha gente, muchos hijos de Dios que creen que no se merecen la libertad. Hay gente que ha escuchado esta declaración. Dios nos guarde, nos cubra de cualquier declaración. Lo decimos como ejemplo, pero hay gente, no lo ha escuchado, o a lo mejor alguna vez lo ha dicho. Esta es la cruz que me tocó cargar. ¿Cuántos han oído esa declaración? ¿O cuántos lo han dicho en alguna ocasión? Sí, hemos Sí, lo hemos escuchado. escuchado. De repente decimos, por alguna enfermedad o por alguna situación, no es que esta es la cruz que me tocó cargar. Es que la Biblia dice que Pablo oró 3 veces. Bueno, eso es otra cosa que también vamos a tocar esos puntos, pero la libertad y la liberación es un derecho que Dios nos dio por el hecho de recibirlo en el corazón. Cuando recibimos a Jesús, usted recibió el derecho a ser libre, pero no quiere decir que al recibir a Jesús inmediatamente usted fue liberado. No, lo que se quitó fue el derecho que tenía Satanás sobre de usted. Pero todo lo demás ahí sigue, y uno tiene que sacarlo. Si no lo saca, ahí va a quedar, ahí va a seguir. Por eso le decía yo, no sé si recuerdan, ayer le decía yo que hay mucha gente que va a llegar al cielo atada. Hay gente muy linda en la iglesia, pero que viven atados. Entonces uno dice, ay, esa hermana es bien linda, ora mucho, ayuna mucho, pero ay, ¿cómo sufre la hermana? ¿Sí me explico? Entonces hay mucha gente que porque le tiene miedo a la liberación, o porque no la entiende, o no entiende que la liberación es un derecho de los hijos, simple y sencillamente la desechan. Todos nosotros como hijos de Dios debemos de buscar la libertad, no una vez, sino siempre. No podemos vivir nosotros bajo el yugo de la opresión del enemigo. Uno tiene que ser libre. Y esto, entiéndase que esta libertad es continua, es diaria. Todos los días el Señor nos hace libre de algo diferente. Amén.
Mire lo que dice Isaías 61:1. Versículo conocidísimo. Isaías 61, verso 1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y a los presos apertura de la cárcel. Libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Bueno, aquí está, ¿verdad? La obra de Jesús. Cuando Jesús, antes de ir al desierto, Jesús se paró en el templo y leyó el rollo. Y él dijo, el Espíritu de Jehová el Señor, y obviamente estaba hablando del mismo, porque este versículo habla de Jesús, sobre el cual la unción iba a estar, ¿verdad? El Espíritu de Dios iba a venir sobre de él y lo iba a ungir. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre de mí, o sea, va a venir sobre de mí, está sobre mí el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo sobre de mí, yo voy a libertar a los cautivos. Entonces voy a predicar el año agradable, voy a sanar a los quebrantados de corazón, pero una de las cosas que yo voy a hacer es libertar a los cautivos, ¿verdad? De las opresiones y abrir las puertas de la cárcel. O sea, Jesús estaba diciendo, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser la identidad de su ministerio en la tierra? El ministerio de Jesús no es un ministerio de predicación nada más. No es un ministerio de sanidad nada más, sino es un ministerio de liberación, porque él mismo lo dijo. Por eso cuando él se levanta y toma el rollo, él dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¿Por qué? Porque capítulos anteriores él había sido bautizado por Juan en el Jordán. Pero después de haber sido bautizado, cuando ascendió de las aguas, usted sabe qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerda qué pasó? Después que Vino el Jesús fue, Espíritu Santo sobre él. el Espíritu Santo vino sobre de él. Y cuando él fue lleno del Espíritu, uy, santo, de verdad, yo me hubiera gustado estar ahí, fue lleno del Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Y obviamente hubo evidencia de que el Espíritu Santo había descendido, ¿verdad? Y entonces dice que él corrió al templo, agarró el rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque acababa de descender, está sobre de mí. Y les voy a decir para qué vino el Espíritu Santo sobre de mí. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre de mí y hoy yo vengo a predicar buenas nuevas, vengo a sanar las heridas de mi pueblo, pero también vengo a libertar a todos los oprimidos por el diablo. Vengo a hacer liberación. Él estaba anunciando su ministerio. Mire, la palabra libertad en hebreo es deror, un término que evoca el año del jubileo. Fíjense nada más, qué tremendo, qué tremendo. Entonces, cuando Jesús está diciendo, cuando él dijo, vino a libertar a los cautivos, él estaba diciendo, yo vengo a deror. O sea, es un término que evoca el año del jubileo. ¿Sí sabe lo que es el año del jubileo, verdad? Levíticos 25:10. Mire lo que dice Levíticos 25:10. Levíticos 25, versículo 10. Dice la Biblia, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Wow. Entonces, cuando Jesús está diciendo que el Espíritu está sobre de él para libertar a los que están cautivos, él está diciendo, yo vengo a decirles, a declararles el año del jubileo. Un año
donde no tan solamente van a ser libres, sino que yo les voy a regresar todo lo que el diablo les robó. Y los voy a regresar con su familia. O sea, los voy a meter de nuevo en el propósito de la familia de Dios. Es lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, fíjese, en este año los esclavos eran libertados, las deudas perdonadas y la tierra regresaba a sus dueños originales. Jesús, al citar este pasaje en Lucas 4, 18 y 19, se presenta como el jubileo espiritual para toda la humanidad, el que trae la libertad definitiva a los que están cautivos. Entonces, mire, la liberación no es un espectáculo, sino un acto de misericordia y poder divino. Es un medio para que la persona sea restaurada a su propósito original en Dios. Mire, algo que pasa durante este tiempo, y es por eso que mucha gente no le interesa aprender de liberación, es que han hecho de la liberación un show. Yo, en lo personal, y sin ánimo de criticar a ningún ministro, ningún pastor, ninguna persona que se mueva en la liberación, yo no le veo el caso, ¿verdad?, a grabar cuando una persona está siendo liberada o cuando el diablo está hablando a través de una persona poseída y que empieza, ¿verdad?, a hablar. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cuándo entraste? ¿Y qué te gusta? ¿Te gusta el azul o te gusta el rosa? ¿Qué te tomas? ¿Un café o un refresco? O sea, convierten un asunto espiritual importante en un show. No es un show, hermano. La liberación no es un espectáculo. No es para que los demonios se luzcan. De hecho, Jesús nunca permitió que los demonios hablaran. Nunca permitió Jesús que los espíritus hablaran. En ocasiones, cuando la liberación es demasiado brusca, cuando la posesión, perdón, es demasiado brusca, que la persona ha estado metida en muchas cosas, como gente que, por ejemplo, los hechiceros, las brujas, cuando son liberadas, ¿verdad?, hicieron tantos pactos y tantas cosas que uno tiene como liberador indagar un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que hay para poder nosotros con más autoridad y con más libertad poder libertar a la gente. Pero no lo hacemos como un espectáculo, no tenemos por qué grabar, no tenemos por qué, mira, vengan, escuchen lo que el diablo dice, a mí no me importa lo que el diablo tenga que decir. El diablo es mentiroso, entonces lo que diga puede ser una mentira y yo estoy escuchando mentiras del diablo. Entonces nosotros no estamos llamados a hacer un show o un espectáculo de la liberación. Tenemos que entender que el ministerio primario de Jesús, aparte de predicar, era liberar. Él vino a libertar a los cautivos, lo dijo, lo declaró, ¿verdad? Ahora, si Jesús vino a libertar, ¿por qué no los liberta? ¿Por qué no los liberta? ¿No? ¿Por qué Jesús, si ya murió en la cruz, por qué la gente no es libre? ¿El libre albedrío? ¿Cómo? Por el libre albedrío que tenemos la Por el decisión. libre albedrío. Efectivamente, Diana, muy bien, por el libre albedrío. Pero entonces, mis hermanos, aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde entra nuestro trabajo como hijos de Dios, porque esta palabra de Isaías que se cumplió en Jesús, en Lucas, es una palabra que también el Señor soltó sobre de nosotros, porque dijo, estas señales, ¿verdad?, seguirán a los que creen. Nosotros dice que tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué Dios nos daría autoridad sobre los espíritus inmundos si no es para echarlos fuera? Para poder libertar a los cautivos, para poder hacer libre a la gente. Entonces, el ministerio de nosotros tiene que ser un ministerio de predicación y de liberación. Nosotros no podemos solamente pensar que con la predicación, ¿verdad?, basta. No, nosotros tenemos que predicar a la gente
hacer que acepten a Jesús, pero luego que aceptaron a Jesús, jalarlos para acá y decirle, bueno, ya aceptaste a Jesús, ahora ya tienes el poder para ser libre y ya tienes la manera de serlo. Hoy, Señor, te ha dado de su espíritu, te ha sellado y ahora ya no tiene el diablo autoridad sobre ti. Ven, voy a orar por ti y voy a pasarte por la liberación y te voy a liberar para que todas las cadenas que Satanás había puesto sobre de ti sean rotas, sean quitadas. Y entonces, ¿sabe? Ese es el asunto. Mire, ese es el por qué, hermano, luego en la iglesia se batalla, hermano. Porque los hacemos que acepten a Jesús y los sentamos en la silla. Ahí que vayan poco a poco, ¿verdad? Ahí que vayan agarrando la palabra y el que agarre, agarró y el que no agarró, no agarró. No, hermano. No, no es así. Nosotros tenemos que liberar a la gente de sus opresiones, de las cadenas con las que vienen. Tenemos que enseñarle a la gente que ellos deben de ser libres y que tienen que anhelar la libertad y enseñarles la liberación y enseñarles que no es una vergüenza ni es un espectáculo, sino una necesidad espiritual que nosotros necesitamos aplicar. La liberación es parte del ministerio de Jesús. Es parte del llamado que Jesús tiene aún sobre la tierra y es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermano? Hermano, ¿alguien iba a preguntar algo? No. No, bueno. Entonces, hermanos, esta es la primera lección, ¿verdad? Bastante like, bastante ahí, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando, pero yo quiero saber si tienen alguna pregunta respecto a lo que acabamos de hablar ahorita. Si alguien tiene una pregunta, una duda, ¿verdad? O algún comentario referente a lo que estamos hablando. No voy a salir con otras cosas que yo soñé, que yo vi. Eso no lo estamos hablando ahorita, sino alguien que tenga una pregunta respecto a lo que acabamos de hablar, que no haya entendido o que quiera agregarle algo. Yo nada más la cita de Isaías. Ah, ok. La cita de Isaías es Isaías 61:1. Gracias. Y la misma cita que es donde Jesús declaró es Lucas 4:18 y 19. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? Sí. Bien, qué bueno. Qué bueno, porque al final del manual, cuando terminemos, vamos a poner un examen que se los voy a mandar y me lo van a mandar contestado. Me lo van a mandar y me lo van a mandar y yo se los voy a calificar. Bien, hermanos, entonces nosotros tenemos que entender que la liberación, hermanos, no es un show, ni es una invención, ni es una modernidad. Mire, la gente piensa que estos son temas de moda. No son temas de moda, hermanos, son temas que la palabra de Dios habla, son cosas que la Biblia dice. El problema es que a veces nos quedamos nada más con lo que nos enseñan. Y mire, yo respeto mucho cada ministerio. Yo respeto los ministerios, ¿verdad? Al final del día, cada iglesia tiene su manera de manejar las cosas y está bien. Gloria a Dios. Pero yo creo que es bien necesario que como hijos de Dios aprendamos sobre estos temas a profundidad, que entendamos lo que el Señor nos ha dado a través de la cruz. Mire, cuando yo me convertí a Jesús, a mí me pasó una situación muy temprano. Con esto voy a acabar. Es un testimonio que yo pocas veces lo cuento, ¿verdad? Pero se los voy a platicar por el tema. Yo ya les he comentado que cuando yo cumplí 3 meses en el Evangelio, yo fui bautizado con el Espíritu Santo.
Espíritu Santo me llenó y fue algo muy, muy sensacional porque yo ni sabía lo que era el bautismo del Espíritu Santo y en fin. Ese mismo año nosotros conocimos, porque nos involucramos mucho en servir, en aquel entonces en Veracruz había un estadio que se llamaba el Aquiles Cerdán, que el Aquiles Cerdán estaba allá por donde está, bueno, ahí en ese Aquiles Cerdán se ocupaba para hacer campañas. Fíjense nada más, ahí llegaban varios predicadores y hacían campañas. Entonces, la iglesia donde nosotros estábamos participaba con estas campañas y daban ujieres y todo el rollo. Entonces, en uno de esos en una de esas campañas que yo estaba ahí sirviendo, estaba yo nuevito, pero estaba yo sirviendo, nos tocó conocer a unos pastores que nos invitaron, hermano. Yo creo que también ellos no tenían mucha experiencia, ¿verdad? Y nos invitaron a ir a misionar a Mexicali. Fue cuando yo estuve por allá por Mexicali, fue cuando conocí Ciudad Tecate y el Valle de Mexicali en una colonia que se llama El Cuatro. Y aquí es donde yo les digo, hermanos, cómo es necesario, permítanme, hermanos, porque estoy sudando de todos lados. Tengo la cara muy, muy, muy mojada, me molesta. Aquí es donde yo les digo cuán necesario es que nosotros ministremos a la gente, ¿verdad? Bien, que le ministremos completamente, que entendamos que solamente predicarles no basta. Es más, a veces ni la llenura del Espíritu Santo basta. Fíjense nada más lo que les voy a decir. Fíjense nada más lo que les voy a decir, porque hay mucha confusión. Mucha gente piensa que porque una persona habla en lenguas, eso quiere decir que ya es libre y que ya no tiene ningún problema. Mucha gente piensa que porque tiene dones o porque predican, entonces esa gente es libre y ya no tiene problemas. Y hermano, la verdad es que si no hemos pasado por la liberación, hay cosas que todavía pueden estar ahí metidas sin que nos demos cuenta. Entonces, resulta que en una noche yo traía mucha carnalidad todavía. Nos fuimos allá a Mexicali con unos compañeros, unos hermanos que también andaban bien carnalones. En ese entonces, pues todos, yo era nuevo, ellos tenían muchos años en el evangelio, pero pues estábamos jóvenes. Y resulta y resalta que yo empecé a tener problemas con uno de ellos. Empecé a tener muchos, muchos problemas al grado de que estuvimos a punto de agarrarnos a golpes. Así, mal. Vuelvo a repetir, tenía yo pocos meses en el evangelio, no tenía ni un año. Y resulta que en una de esas noches, los pastores que nos llevaron, que yo vuelvo a repetir, yo creo que no estábamos preparados, no estábamos preparados para algo así, para ir a misionar. Éramos nuevos, no sabíamos nada de eso, solamente lo que sabíamos era que había que predicar y había que orar y ayudar y apoyar y bueno, pues eso hicimos, pero pues habíamos un montón de cosas cargando encima, sobre todo yo que venía yo llegando del mundial, ¿verdad? Yo venía llegando de muchas heridas, había sido pues mis papás divorciados y yo había estado muy metido en asuntos de odio. Todavía yo traía rencor en mi corazón contra mi papá, había muchas cosas dentro de mí, ¿verdad? Que todavía no habían sido sanadas. Y resulta que en una noche estábamos en una camioneta que era la camioneta de los pastores y entonces los pastores hablaron con nosotros para que nos reconciliáramos. Y resulta, hermano, que después de que hablaron con nosotros, pues hicimos una oración. La verdad, no recuerdo si nos reconciliamos o no, no me acuerdo cuál fue la acción que yo tomé, no me acuerdo. Pero yo sí me acuerdo que yo era bien orgulloso, eso sí me acuerdo, orgullosísimo. Entonces, la falta de perdón era una cosa muy, muy fuerte en mí. Y resulta, hermanos, que cuando empezamos a orar, ¿verdad? Yo empiezo a orar en lenguas y me desconecté, hermano. Me desconecté, me fui. No supe. Lo próximo que yo sé es que yo veo mi cuerpo en la camioneta y yo me veo arriba. Veo mi cuerpo
y veo en la parte donde va el conductor, por la parte de afuera, veo una sombra no sé si recuerdan o alguna vez vieron la película de Dick Tracy o supieron de Dick Tracy que utilizaba una gabardina y un sombrero así, pero nada más veo la silueta y todo negro y los ojos, hermano. Nunca voy a olvidar esos ojos brillantes, como estaba oscuro y eran negros, pero se veían, hermano. Es una cosa como una cosa vacía dentro. Nunca voy a olvidar. Y yo miro para abajo mi cuerpo, ¿verdad? Y yo miro a este tipo que veo a esa sombra ahí y yo lo miro que está haciendo esto. Y entonces miro y hay una cadena que me agarra. Y yo veo mi cuerpo y empiezo a ver la cadena como una serpiente y empiezo a ver cómo de mi cuerpo salen serpientes, hermano. Empiezan a salir serpientes de mi cuerpo en ese momento. Y yo estoy viendo todo, hermano. Dios me permitió cuando yo volteo hacia atrás, atrás de mí había un ángel. Fue la primera vez que yo vi un ángel y estaba atrás de mí un ángel y me tenía agarrado aquí de las manos, así. Haga de cuenta que las manos aquí así, ahí me tenía como a salvo, así yo lo entendí o lo entiendo todavía. Y empiezo a mirar y cuando yo veo, se rompe la cadena y veo como una sombra sale de mi cuerpo. Y esa sombra que estaba acá, la absorbe y ¡fum! Se va. Y entonces, ¡pum! Regreso. Volví en mí. Hermanos, pasaron 2 horas. 2 horas. Yo no lo sentí como 2 horas. Yo lo sentí como una cosa, un chispazo. Pero habían pasado 2 horas. Y cuentan los hermanos, ¿verdad? Que cuando yo estaba hablando en lenguas, de repente empecé a hablar otras lenguas, que no eran las lenguas que yo hablaba. Y el hermano, el pastor y la pastora discernieron y entendieron que ya no era yo. Porque como yo les repito, yo estaba hablando en lenguas y de repente me desconecté, ya no supe. Y Dios me permitió pues mirar ese momento de liberación. Ahí fue donde yo entendí, ¿verdad? Muy a temprana edad en el Señor, entendí la necesidad de ser libres y de que la gente enseñe dentro de la iglesia de liberación, porque a veces, hermanos, tenemos gente sirviendo que todavía están atadas, todavía traen espíritus dentro, pero como se convirtieron y como están en la iglesia y como van y los tenemos en la alabanza y los tenemos en los niños y los tenemos enseñando en el altar y sus vidas dan otra cosa. Y entonces, desgraciadamente, porque no practicamos la liberación, tenemos gente sirviendo, dando de lo que tiene. Y luego decimos, ¿por qué será que en la iglesia pasan tantas cosas? ¿Por qué será? Pues si los que tenemos sirviendo están endemoniados, ¿qué podemos esperar de los que vienen llegando? Entonces, la liberación no es un juego, hermano. Y se los vuelvo a repetir, no es para avergonzar a nadie, ni para decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas. Les platico mi experiencia porque esto fue lo que yo viví. Desde ahí yo empecé a saber acerca de liberación. Yo empecé a estudiar acerca de liberación, de guerra espiritual. Por eso me metí a estudiar liberación. Por eso me metí a estudiar guerra espiritual, hermano. A mí me costó años ser libre de muchas cosas, porque nunca nadie, nunca, óigame bien, nunca en la iglesia me pasaron por una liberación. Nunca me dijeron que la liberación era necesaria, porque a veces pensamos que la liberación no es necesaria. No, ya le prediqué a Cristo, ya es libre. No, hermano. No.
La gente necesita ser liberada porque la gente viene de un mundo y viene del mundo y viene cargando cosas, maldiciones generacionales, espíritus de enfermedad, y viene cargando con pecados, viene cargando con situaciones aún ocultas, ahí viene. Y ¿sabe qué? Que lo único que hacemos es acrecentar el problema, porque mientras más tiempo pase, más difícil es que una persona sea libre. ¿Se acuerda del dicho que dice, perro viejo no prende truco nuevo? Lo que sucede es que tenemos gente en las congregaciones que sabemos que necesitan liberación, pero como ya pasaron muchos años y ya conocen mucha Biblia y ya oran y ya predican, entonces ya ellos ya piensan que ya son libres, no necesitan liberación, pero su vida habla completamente, sus actitudes, sus acciones, su forma de hablar, de pensar, de moverse, de actuar. Nos dicen que necesitan una liberación, pero como ya son non plus ultra, guau, entonces ya no quieren ser liberados. Entonces, si ahora queremos enseñarles que la liberación es necesaria, va a decir, no, hermano, no, pastor, la liberación para los nuevos. Yo ya tengo años, yo ya fui libre, pero son orgullosos, son soberbios, son altivos, son criticones, son chismosos, ¿verdad? Son rebeldes. También. Y eso de las cosas que se ven, porque ya ni se diga de las cosas que no se ven, de lo que hacen en lo oculto. Porque si todo esto lo hacen en persona, imagínese en lo oculto. Entonces, querido hermano, la liberación no es una opción, no es una moda, no es un show. La liberación es una necesidad. Así como la guerra espiritual es necesaria, también la liberación es necesaria para todos. Así que si usted nunca ha pasado por un proceso de liberación, si nunca ha sido liberado, ministrado en liberación, entonces yo le digo que se prepare, porque entonces durante todas estas clases Dios le va a confrontar para que usted sea libre y usted se mueva en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Amén o no amén. 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 No sé si puede hacer, O ya no quieren que les enseñe yo liberación. no sé si puedo hacer un comentario yo, profe. Adelante, adelante, pastora. Usted tiene toda la experiencia en esto, así que compártanos también. Mire, hace unas pocas semanas eh, estuve yo con un grupo y un apóstol me invitó a orar por un grupo de una familia y me llamó aparte. Entonces estaba yo ministrando uno por uno. Entonces en eso se metió una hermanita muy hermosa. eh, y pues ella sintió hacerlo, ¿no? Ella empezó también a ministrar, caso que ella tenía que haber respetado, porque a mí me llamaron aparte. Y pues ella se le hizo fácil ir a meterse y empezar a ministrarlos también. Y que terminé libertad, bueno, y haciéndole liberación a ella, porque tenía las manos sobre ella, pues, sobre esa persona para liberar. Y ella empezó pues ahora sí que también para que la liberara uno, empezó ahí a manifestarse el espíritu. Híjole, pero fue bien tremendo con ella. Entonces sí es un cuidado que debemos de tener, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado, no porque, como usted dice, no porque ore, no porque sepa, no porque ya tenga años, sino porque ore y todo eso, quiere decir que yo puedo liberar, que yo no necesito liberación. Mire quién iba a pensar de esta hermanita y el cual el enemigo, pues, bueno, ha hecho muchas cosas con ella. Le han, le han hecho brujería, su propia familia,
de ella. Y le mandaron uno para hacer la basura, para andar en la basura, más bien para andar en la basura. Y ella no la puede ver con el dinero, no, nada podía superarse, no había superación en ello. Y pues estuvimos orando por ella, al grado que el enemigo me decía, ya cállate, no te quiero escuchar, cállate, ya no te soporto, me decía. Y pues hasta que tuvo que ser liberada, ¿no? Lárgate, le hubiera dicho. Aún, aún todavía falta, lo que pasa que se vino el agua muy fuerte, fue en un parque, y se vino muy fuerte el agua, entonces pues ya no nos dejó terminar ahí como tenía que haberse terminado la liberación. Debemos de tener mucho cuidado, ¿no? En eso. Amén. Y otra, una profeta andaba con nosotros en el grupo y una vez me invitó a apoyarle en la liberación y ella ahí hizo algo como que para exhibirme a mí cómo hacía yo las liberaciones. Y ella ya se había puesto, después se puso de acuerdo con la pastora y que estaban, bueno, criticando mi manera de trabajar en la liberación. Y ella empezaba, porque ella no lo hacía así, y ella empezó a hablar con los demonios, como usted decía, el hablar con los demonios, ¿no? Y tú cómo te llamas y todo eso. Y ella empezó a hacer eso y según ella hizo la liberación más rápido. Ajá. Pero ella también empezaba a preguntarle otras cosas que nada tenían que ver con el muchacho. Empezó a decirle, ¿y dónde lo tienes? ¿Y qué le hicieron? ¿Y a dónde lo pusieron? ¿Y a dónde habían puesto a otra persona? Ajá, bueno, lo voy a hablar así, claro. ¿Que a dónde habían puesto a mi esposo? Ujú. ¿Que a dónde lo habían puesto? ¿Que qué le habían hecho? ¿Cómo tuvieron legalidad? Y le empezó a hacer las preguntas al demonio. Entonces, hay cosas que ya no escuché porque tenía la necesidad a fuerza de tener que ir al baño. Y ya no escuché ya lo demás. Pero a mí no me gusta eso. No, a mí no me gusta el tener que interrogarlos, ¿no? Ellos en el nombre de Jesús se tienen que ir y tienen que obedecer a uno, ¿no? Con la autoridad Así es. que el Señor nos da. Entonces, no creo que sea necesario acudir a eso, llegar a la necesidad de hacer eso, ¿sí? Porque también hay que saber que ellos son mentirosos. Así Ajá. es. Y pues hay que tener mucho cuidado. Eso es todo, profeta. Amén. Gracias. Y de eso precisamente vamos a hablar mañana. La clase de mañana se llama la autoridad del creyente. Y parte de la autoridad que el creyente tiene que ver con el asunto de la legalidad en donde nosotros podemos o no podemos ministrar. Por ejemplo, cuando yo voy a predicar a un lugar, ¿verdad? Cuando yo voy a predicar a un lugar, yo me tengo que sujetar a las reglas del lugar. O sea, si yo voy a Columna de Baluarte, yo me pongo ahí debajo del pastor, debajo de la pastora, y digo, ustedes me dicen qué tengo que hacer y cómo lo hago. Ahora, si yo siento algo de parte de Dios, yo les comento así, y si ellos me dicen adelante, lo hago. Si no me dicen, no lo hago. Entonces, cuando vamos a hacer liberación, es exactamente lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, llegamos a una iglesia y yo quiero ministrar liberación, yo necesito primero ponerme de acuerdo con el pastor, con la pastora, para decirles, vamos a ministrar esto, ¿cómo ven? ¿Por qué? Porque si no hay una autoridad delegada, no estoy operando bajo autoridad. En este caso, lo que comentaba la pastora, a ella la invitaron a ministrar, a ella. Pero si alguien más se mete, entonces está usurpando una autoridad que no le corresponde, no le hicieron la delegación, no hay una asignación sobre esa persona y muy posiblemente vaya a salir golpeada, ¿verdad? O vaya a salir mal. Entonces nosotros tenemos que entender eso, mañana lo vamos a entender acerca de la autoridad del creyente, no tan solamente la autoridad que Dios nos da en el nombre de Jesús, sino también la autoridad que nosotros tenemos que ejercer de la manera correcta.
Amén. Y lo que comentaba la pastora, pues yo también pienso lo mismo. No tengo por qué andar interrogando demonios porque los demonios son mentirosos. ¿Y qué tal, mi hermano, que si en una de esas yo le pregunto, ¿verdad? ¿Y cómo entraste? Y resulta que me tira una mentira con alguna persona que está en la iglesia, ¿no? Porque ha pasado, hermano. Ha pasado. Ha pasado. Miren, en una ocasión, y con esto, bueno, ahora sí voy a con esto acabar, es que no quiero que pase esto. En una ocasión, en una iglesia, allá en Veracruz, ¿verdad? Estaban orando por un endemoniado una endemoniada, más bien una endemoniada, y le preguntaron, ¿verdad? ¿Y cómo te llamas? Y dijo, adulterio. Y dijo, ¿y cómo entraste? Ah, porque el anciano fulano y yo, y imagínense nada más. Ahí estaba la esposa, estaba el anciano, los pastores, todos así. Se quedaron que no supieron qué hacer. Luego con la investigación se dieron cuenta que era mentira. ¿Se da cuenta? Pero ¿para qué hacen eso los demonios, hermano? Para distraer y que no lo saquen. ¿Sí me explico? Que no lo saquen. Entonces tenemos que tener cuidado con andar hablando con demonios, porque los espíritus son mentirosos, los demonios son mentirosos. Entonces, a mí no me, mira, a mí me gusta mucho el coro que canta Nancy Amancio, ¿verdad? Que dice, no me importa el rango que tengas, te tienes que ir. En el nombre de Jesús. Yo no vengo a platicar contigo, vengo a echarte fuera. Eso llegué. Llegué a deshacer las obras del diablo porque Dios me ha dado la autoridad para deshacerlas. Entonces, no es una buena práctica. Solamente, hermano, en algunos casos muy necesarios. Por ejemplo, en el caso de liberar satanistas o brujos o brujas que hicieron pactos muy profundos, ahí sí aplica, pero tenemos que ser bien sabios, ¿verdad? Para poder ministrar esa área, para poder saber cómo hacerlo y cuándo. En una ocasión, fíjese nada más, en una ocasión estábamos orando por una chica en una velada de oración, y resulta que el demonio la dejó muda, no podía hablar, hacía, y, y no hablaba, hermano, no hablaba. Y orábamos, hermano, y orábamos y echábamos fuera y no hallábamos. No se iba el espíritu, hermano. Ya teníamos como media hora con la endemoniada. Y mire, la muchacha salió corriendo, hermano, salió corriendo, se nos escapó, salió corriendo para la calle y en la calle la andábamos correteando, ¿verdad? Y la tuvimos que agarrar otra vez y cuando ya la agarramos, se cayó en el piso, atrás haciendo un show allá en la calle y ya la metieron a la muchacha, ¿verdad? Quiero aclarar que yo en ese momento estaba yo como apoyo, yo no estaba ministrando, simplemente estábamos apoyando. Entonces estábamos ahí viendo lo que estaba pasando y cuando ya la metieron y no podíamos, estábamos orando, no podíamos. Y entonces tengo una amiga que se llama Magali, que Dios la usa en liberación, tiene ese don, ella tiene ese don para liberar. Y le dijo el Señor, ponle la mano en la parte de atrás, en la parte de la cadera, tiene un tatuaje escondido. Fíjense nada más, tiene un tatuaje escondido. Y entonces ella se ungió con aceite y le metió la mano porque era en la parte de aquí, de la rabadilla, ¿verdad? Ahí casi rozando por las pompas, ahí tenía el tatuaje. Obviamente, pues, ¿quién lo iba a ver ahí, verdad? Le mete la mano y cuando le mete la mano hace, se le quitó lo mudo, hermano. Se le quitó lo mudo. Y entonces ya me metí yo y le dije yo, dime cómo entraste. Y me dijo, ese tatuaje se lo hizo en honor a un novio, un amante que tuvo, que era adorador de la muerte. Y entonces dice, por medio de ese tatuaje se hizo un pacto con la muerte. Y entonces oramos rompiendo ese pacto y cuando oramos rompiendo ese pacto, pegamos unos berridos, hermano. La muchacha era blanca, se puso roja todo el cuerpo y de repente empezó guac, 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 guac. Pegó otros gritos, quedó liberada. En algunas ocasiones uno tiene, por eso les decía yo, las liberaciones no tienen un libro, todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo.
Bien, vamos a parar aquí, hermanos. Espero que esto no los haya dejado más confundidos. Vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna pregunta, todavía tiene tiempo de hacérmela. Si no, cortamos ya de una vez el video y la grabación, perdón, y para orar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, cortamos, vamos a cortar ya aquí la enseñanza. Vamos a continuar el día de mañana, hermanos, no se lo esté perdiendo, esto está poniendo bueno, espero yo que de verdad esté usted aprendiendo y que recuerde, hermano, la liberación no es un show, la liberación no es una moda, la liberación es parte del ministerio y el llamado de Jesús, por lo tanto es parte del ministerio y el llamado de nosotros. Dios me los bendiga, nos vemos el día de mañana, bendiciones a todas las personas que van a verlo ahí por el canal del YouTube. Espero que esta enseñanza les sea de bendición y de ayuda en el nombre de Jesús. Bendiciones, nos vemos mañana.